¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué tan inteligente eres realmente? No, no me refiero a tu coeficiente de inteligencia, sino a tu capacidad para juzgar, para anticipar las consecuencias y controlar tus emociones en momentos clave. Porque, en realidad, ser inteligente no es solo tener conocimientos, sino tener la sabiduría de saber cuándo callar, cuándo actuar y cuándo dejar que las cosas sigan su curso. La verdadera astucia radica en la estrategia, en la paciencia y en el dominio propio. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma mucho más sencilla de detectar si un hombre es realmente inteligente? ¿O simplemente actúa como si lo fuera? Imagina por un momento a un hombre que siempre necesita demostrar que es el más fuerte, el más inteligente o el más valiente. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? Es esa persona que interrumpe en las conversaciones, que habla demasiado, que busca validación en cada oportunidad y que confunde la agresividad con autoridad. ¿Te parece familiar? O quizás has visto a alguien que reacciona con ira, que no puede mantener la calma ni un segundo, y que deja que sus emociones gobiernen cada decisión. ¿Esos comportamientos reflejan verdadera fuerza o solo una fachada frágil? Ahora, reflexiona. ¿Qué pasa con quienes creen que el poder se demuestra con volumen y bravata? La realidad es que la verdadera influencia no necesita gritos ni posturas exageradas. Se construye en silencio, con paciencia, con la capacidad de esperar el momento adecuado y con la inteligencia de no caer en provocaciones. Pero muchos confunden la superficialidad con dominio, y en ese error se autodestruyen. La arrogancia, la impulsividad y la incapacidad de aprender de los errores son signos claros de una mente que todavía no ha aprendido a pensar a largo plazo. Y aquí está el conflicto. ¿Qué diferencia a un hombre sabio de uno tonto? La diferencia radica en su capacidad para controlar sus emociones, en no dejarse llevar por la necesidad de ser aprobado o reconocido, y en su habilidad para mantener a sus enemigos cerca, pero sin confiar ciegamente en ellos. La verdadera estrategia está en la paciencia, en la calma y en la autoconciencia. Porque un hombre inteligente sabe que la fuerza verdadera no está en la apariencia, sino en la consistencia, en la reputación construida día a día y en la capacidad de aprender de cada caída. Pero, ¿qué pasa cuando alguien se aferra a su orgullo y repite sus errores sin aprender? La respuesta es simple. Está condenado a fracasar una y otra vez. La ignorancia y el ego ciegan, impiden el crecimiento y llevan a la autodestrucción. La diferencia entre un hombre inteligente y uno que solo aparenta serlo es esa capacidad de reconocer sus fallos, de ajustarse y de seguir adelante con humildad y estrategia. Solo así puede avanzar y dominar su destino. ¿Estás dispuesto a hacer ese viaje interno? La autoconciencia, la disciplina y la voluntad de enfrentar la verdad son las únicas herramientas que necesitas para dejar atrás la ignorancia y convertirte en alguien verdaderamente poderoso. Pero primero, debes reconocer esas señales de foolishness en ti mismo y en los demás. Solo así podrás elevarte por encima de la mediocridad y conquistar tu verdadera grandeza. Si esto resuena contigo, si quieres empezar a transformar tu forma de pensar y actuar, suscríbete y acompáñame en esta travesía hacia la verdadera sabiduría. Porque solo aquellos que se atreven a conocerse a sí mismos pueden realmente dominar su destino y dejar una huella duradera en el mundo. ¿Estás listo para empezar? La frustración de no aprender de los errores, de repetir patrones que solo te alejan de tus metas, alimenta un sentimiento de impotencia que te acompaña en cada momento del día. La tristeza de saber que tus propias inseguridades y miedos te llevan a comportamientos autodestructivos te deja una sensación de vacío y desesperanza. Esa emoción predominante, la frustración, se acumula y se vuelve un peso insoportable que se refleja en la forma en que te relacionas con los demás y contigo mismo. Todo comienza con una duda interna, una sensación de que no eres suficiente, que tus decisiones siempre están equivocadas. La raíz de esta inseguridad puede estar en experiencias pasadas, en heridas no sanadas,
en un entorno que no te brindó apoyo o en una autoestima dañada por críticas constantes. Esa historia interior te hace creer que no tienes control, que eres víctima de las circunstancias y que nunca podrás salir adelante. La mente se vuelve un campo de batalla donde la autocompasión y la autocrítica se enfrentan en una lucha constante, dejando un saldo de autodesprecio y desesperanza. Esa lucha interna termina por afectar tu estado emocional, volviéndote más vulnerable a las decisiones impulsivas, a la ansiedad y al miedo. La consecuencia más tangible de esta acumulación de dolor emocional se refleja en la forma en que interactúas con el mundo. La inseguridad te lleva a buscar validación en las personas equivocadas, a decir cosas sin pensar por miedo a ser rechazado o a quedar en evidencia. La impaciencia y la impulsividad se traducen en reacciones desproporcionadas ante los problemas cotidianos. Un comentario mal entendido puede desencadenar un conflicto. Una pequeña frustración puede hacerte perder el control. Esto, a su vez, alimenta un círculo vicioso en el que las relaciones se deterioran y la sensación de soledad crece. La incapacidad de manejar las emociones y de actuar con sabiduría hace que te sientas cada vez más aislado, como si una barrera invisible te separara del mundo y de tus propias aspiraciones. En tu día a día, esas heridas invisibles se manifiestan en acciones concretas. La procrastinación, por ejemplo, surge como una forma de escapar de la responsabilidad o del miedo al fracaso. La tendencia a culpar a otros por tus errores refleja una falta de autoconciencia y una profunda inseguridad. La incapacidad de mantener una relación duradera o de confiar en los demás también es un signo claro de que tus heridas internas te dominan. La ansiedad por no cumplir expectativas, la autodesprecio que te lleva a sabotear tus propios esfuerzos y la sensación de que todo está en tu contra, son reflejos directos de ese dolor emocional que llevas en tu interior. Y lo más doloroso de todo es que, mientras más te esfuerzas por esconder esa vulnerabilidad, más evidente se vuelve en tus comportamientos, creando un ciclo sin fin que solo alimenta tu sufrimiento. Este sufrimiento interno no es solo una batalla emocional, es una lucha por tu identidad, por tu valor y por tu futuro. La falta de autoconocimiento y de control sobre tus emociones te condena a vivir en una constante contradicción, donde deseas avanzar pero te sabotearte a cada paso. La verdadera tristeza radica en saber que con un poco de autoconciencia y disciplina podrías cambiar esa historia, pero la inercia y el miedo te mantienen atrapado en un estado de sufrimiento que parece imposible de romper. La única forma de liberarte de esa prisión invisible es enfrentando esa dolorosa realidad y aceptando que la verdadera fortaleza reside en el dominio de uno mismo, en la valentía de reconocer tus errores y en la humildad de aprender y crecer a partir de ellos. Solo así podrás aliviar ese dolor interno que te consume y comenzar a construir una vida alineada con tus valores y auténticos deseos. Esa misma impulsividad se manifiesta en relaciones, donde la falta de reflexión provoca conflictos innecesarios, palabras hirientes y rupturas que podrían haberse evitado si hubiera evaluado sus acciones con calma. La tendencia a reaccionar sin pensar genera un ciclo de errores repetidos, que desgasta la confianza de quienes lo rodean y mina su autoestima. En el trabajo, esa falta de autocontrol se traduce en decisiones apresuradas, proyectos abandonados por impulsividad o, peor aún, en la incapacidad de aceptar críticas, lo que limita su crecimiento profesional. La duda constante sobre sus habilidades alimenta inseguridades que, a su vez, refuerzan comportamientos autodestructivos, como procrastinar o sabotear sus propios esfuerzos. La sensación de estancamiento se vuelve una carga pesada, alimentando un sentimiento de insuficiencia que termina afectando su rendimiento y su percepción personal. En su rutina diaria, la impulsividad se refleja en hábitos poco saludables: comer sin moderación, descuidar el ejercicio o dormir mal, todos síntomas visibles de una lucha interna por controlar sus emociones.
La falta de disciplina se manifiesta también en la procrastinación frecuente, dejando tareas importantes para después y acumulando estrés hasta niveles insostenibles. Estas acciones, aparentemente pequeñas, generan un efecto dominó que deteriora su calidad de vida y su bienestar emocional. Las heridas invisibles que llevan dentro, inseguridades, miedos no enfrentados, traumas no sanados, se expresan en comportamientos que parecen inofensivos, pero que en realidad perpetúan su sufrimiento. La necesidad de validación constante, por ejemplo, lo lleva a buscar aprobación en redes sociales o en relaciones superficiales, siempre con miedo a ser rechazado o a no ser suficiente. Esa búsqueda constante de reconocimiento, en realidad, revela una profunda inseguridad que lo deja vulnerable y aislado. El patrón repetitivo de autodestrucción se vuelve evidente en pequeños detalles. La tendencia a hablar sin pensar, a actuar por impulso en discusiones o decisiones importantes, sin considerar las consecuencias a largo plazo. La incapacidad de aprender de sus errores y la resistencia a la autocrítica profundizan esa brecha interna, alimentando un sentimiento de frustración y desesperanza que se refleja en su rostro, en su actitud y en su autoestima. Todo esto crea un ciclo en el que la inseguridad y la impulsividad se alimentan mutuamente, afectando cada aspecto de su vida. Desde las decisiones cotidianas hasta sus relaciones más profundas, esas conductas impulsivas y sin reflexión dejan huellas visibles, erosionando su confianza y minando su potencial. La falta de autoconocimiento y disciplina no solo limita su éxito, sino que también intensifica su sufrimiento interno, haciéndolo sentir atrapado en un ciclo que parece sin salida. Pero lo más peligroso de todo es que en su interior sabe que esa no es la verdadera forma de vivir, que hay algo más allá de esa autodestrucción constante. Solo necesita reconocerlo y tener la valentía de cambiar. Este concepto, profundamente explorado por figuras como Sócrates y también retomado por pensadores como Machiavelli, revela una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Muchas veces, nuestro mayor obstáculo no es la falta de información, sino la resistencia a reconocer nuestras propias limitaciones. Machiavelli, conocido por su visión realista del poder y la naturaleza humana, nos invita a cuestionar la percepción que tenemos de nosotros mismos y a entender que la arrogancia y la inseguridad alimentan decisiones impulsivas y comportamientos autodestructivos. La clave está en aceptar que no somos infalibles y en cultivar una actitud de humildad mental que nos permita aprender y adaptarnos en lugar de caer en la trampa de la soberbia. Este concepto nos lleva a una perspectiva transformadora. Si somos capaces de admitir lo que no sabemos, abrimos la puerta al crecimiento y la sabiduría. La verdadera fortaleza no reside en aparentar tener todas las respuestas, sino en reconocer nuestras áreas de desconocimiento y estar dispuestos a aprender. Al hacerlo, evitamos caer en la trampa de la superficialidad y el engaño, que muchas veces nos llevan a decisiones precipitadas, conflictos innecesarios y un ciclo de autodesprecio. La humildad intelectual, por tanto, es una herramienta poderosa para liberarnos del peso de la ignorancia autoinfligida y comenzar a construir una vida más consciente, equilibrada y auténtica. En última instancia, entender que no somos perfectos nos permite aceptar nuestras vulnerabilidades, aprender de ellas y transformar esos obstáculos en oportunidades de crecimiento. Solo así podemos dejar atrás la ilusión de control absoluto y avanzar hacia una verdadera libertad interior, donde la sabiduría y la humildad caminan de la mano. Es como caminar con los ojos vendados, creyendo que estamos en control, cuando en realidad estamos a merced de nuestras propias sombras. La arrogancia, muchas veces, surge de esa resistencia a aceptar que hay áreas en las que somos vulnerables, y esa resistencia nos lleva a comportamientos impulsivos y decisiones equivocadas. La soberbia actúa como un escudo que nos impide aprender, y en esa negación alimentamos un ciclo de autodestrucción. Es como construir una casa sobre cimientos de arena,
Por más que intentemos mantenerla erguida, la tormenta de nuestras propias limitaciones eventualmente la derribará. La humildad, entonces, se convierte en un acto de valentía, al aceptar que no lo sabemos todo, y que siempre hay algo por aprender. La verdadera fuerza no reside en aparentar ser infalible, sino en reconocer nuestras imperfecciones y usarlas como puntos de partida para crecer. Este reconocimiento nos prepara emocionalmente para afrontar los desafíos de la vida con mayor sabiduría y serenidad. Nos invita a hacer una pausa, a cuestionar nuestras certezas y a abrirnos a nuevas perspectivas. En ese proceso, cada error deja de ser una falla devastadora y se transforma en una oportunidad para entendernos mejor. Al aceptar nuestra vulnerabilidad, eliminamos la máscara del falso control y nos acercamos a una existencia más auténtica y consciente. La autocomprensión profunda nos prepara para actuar con mayor prudencia y empatía, evitando decisiones impulsivas que puedan dañarnos o dañar a otros. En última instancia, cultivar esa humildad intelectual y emocional nos permite construir una vida más equilibrada y significativa, donde el aprendizaje continuo se convierte en nuestro aliado y no en una amenaza a nuestra identidad. La verdadera sabiduría reside en reconocer que siempre hay algo por descubrir, y que esa apertura a lo desconocido es la clave para liberarnos de las cadenas de la ignorancia y avanzar hacia una existencia más plena y auténtica. Lo que parece insignificante, como una respuesta evasiva o una actitud arrogante, puede ser la superficie de una profundidad mucho mayor. La ignorancia disfrazada de confianza. Esa confianza excesiva que no se basa en conocimiento real, sino en una negación consciente o inconsciente de nuestras limitaciones, se manifiesta en gestos, decisiones impulsivas y en una actitud que parece desafiar la lógica. Son esos pequeños detalles que, si los observamos con atención, revelan un patrón silencioso. La arrogancia que no permite admitir errores, la resistencia a aprender algo nuevo o la tendencia a culpar a otros por los propios fracasos. Todo esto, en apariencia, puede parecer trivial, pero en realidad son los códigos invisibles que delatan una mente que no reconoce su propia ignorancia. Es como si lleváramos una máscara que oculta nuestras inseguridades, una máscara que, cuando se cae, revela una inseguridad profunda que busca proyectarse en una falsa sensación de control. La verdadera sabiduría radica en reconocer estas manifestaciones sutiles y comprender que en ellas se esconde el temor a admitir que no se sabe todo. La arrogancia, en el fondo, es una forma de autoengañarse, de evitar confrontar nuestras propias limitaciones. Y esa negación puede ser mortal, porque nos priva del crecimiento genuino y nos encierra en un ciclo de autodecepción que alimenta decisiones equivocadas y relaciones dañadas. La clave está en entender que estos signos no son simplemente errores, sino manifestaciones de un vacío interior que solo se llena con humildad y autoconocimiento. Reconocer las señales de nuestra propia ignorancia o la de otros es el primer paso para liberarnos de esa prisión. Solo enfrentando esa realidad podemos empezar a construir una vida más auténtica, basada en la sabiduría que surge del reconocimiento de nuestras imperfecciones. La verdadera fuerza no está en la falsa seguridad, sino en la valentía de aceptar lo que no sabemos y en la disposición constante a aprender. ¿Estás listo para mirar más allá de las apariencias y descubrir los códigos ocultos que revelan quién realmente somos? Solo así podrás comenzar un camino hacia una vida más consciente y plena. Por ejemplo, tomar decisiones importantes sin analizar todos los aspectos o sin consultar a quienes tienen más experiencia revela una arrogancia que encubre inseguridad. Responder con respuestas evasivas ante preguntas difíciles o evitar admitir errores también es una manifestación clara. Estas conductas refuerzan patrones de comportamiento que perpetúan la ignorancia, ya que el hombre evita enfrentarse a sus propias limitaciones. La tendencia a culpar a otros por sus fracasos, en lugar de asumir la responsabilidad, muestra una actitud de negación que impide aprender y crecer.
La repetición de estas acciones indica que todavía no ha comprendido que la verdadera fortaleza está en reconocer sus errores y aprender de ellos. Otras señales visibles son la resistencia a aceptar nuevas ideas, la arrogancia en las conversaciones y la incapacidad de escuchar a los demás con humildad. Todo esto crea un ciclo donde el hombre se cierra en su propia visión, evitando la posibilidad de evolución personal. La falta de autoconciencia se refleja en decisiones impulsivas, relaciones dañadas y una tendencia a buscar soluciones rápidas en lugar de soluciones duraderas. En conjunto, estos comportamientos evidencian un patrón donde la arrogancia oculta la inseguridad y la negación de limitaciones impide el crecimiento genuino. Reconocer estas acciones en la vida cotidiana es el primer paso para entender que la verdadera sabiduría surge del reconocimiento de nuestras propias limitaciones y de la actitud humilde de querer aprender siempre. Solo así, el hombre puede romper estos patrones y abrirse a un proceso de transformación que lo lleve a decisiones más sabias y relaciones más auténticas. La verdadera ignorancia se revela en las relaciones a través de patrones de comunicación que reflejan inseguridad y falta de autoconocimiento. Cuando un hombre actúa impulsivamente, responde sin pensar y evita admitir sus errores, sus relaciones se vuelven tensas y superficiales. La comunicación se vuelve evasiva, marcada por respuestas defensivas o la tendencia a culpar a otros en lugar de asumir la responsabilidad. Esto genera un ciclo donde la confianza se desgasta, ya que la gente percibe esa actitud como una falta de madurez y sinceridad. A menudo, estos comportamientos provocan un cambio en la posición del hombre dentro de su círculo social. En lugar de ser visto como alguien confiable o respetado, pasa a ser considerado alguien impredecible o incluso tóxico. Las dinámicas recurrentes en estas relaciones muestran una resistencia a la reflexión y al crecimiento, lo que crea un patrón en el que las mismas discusiones o malentendidos se repiten una y otra vez. Sin la disposición de escuchar y aprender, las conversaciones se vuelven monótonas y las relaciones cada vez más superficiales. Este estilo de interacción tiene consecuencias sociales visibles. Las personas cercanas tienden a alejarse, a evitar conflictos con él o a limitar su confianza. La falta de humildad y la incapacidad de aceptar errores generan un ambiente donde la comunicación se vuelve un monólogo, en el que solo prevalece la necesidad de defenderse y demostrar superioridad. La percepción social se deteriora y en muchas ocasiones, este comportamiento termina aislando al individuo, dejándolo solo en su ego y en su resistencia a la autocrítica. La clave para evitar estos efectos radica en reconocer estas manifestaciones, aprender a escuchar, aceptar las imperfecciones propias y cultivar una comunicación auténtica que fomente relaciones más saludables y duraderas. Por ejemplo, cuando decide evitar la autocrítica y en lugar de reconocer sus errores, culpa a los demás o minimiza sus fallos, está estableciendo un patrón de comportamiento que eventualmente le pasará factura. Estas decisiones impulsivas y defensivas tienden a generar conflictos innecesarios, ya que no permiten aprender ni crecer a partir de los errores. A largo plazo, este patrón puede conducir a una pérdida de confianza por parte de sus colegas, amigos o pareja, quienes perciben su incapacidad de aceptar la verdad y mejorar. La tendencia a tomar decisiones basadas en la arrogancia o en la necesidad de mantener una imagen de superioridad puede crear un ciclo vicioso, donde la resistencia al cambio impide el desarrollo personal y profesional. La falta de autoconciencia y la resistencia a la autocrítica, según Machiavelli, hacen que estos hombres perpetúen comportamientos dañinos, dañen relaciones y, eventualmente, se aíslen o pierdan oportunidades valiosas. La clave para evitar estos efectos está en reconocer la importancia de la humildad y la escucha activa, permitiendo decisiones más conscientes, empáticas y alineadas con el crecimiento. Solo así,
podrán romper con esos patrones destructivos y construir relaciones duraderas y basadas en el respeto mutuo, en lugar de la arrogancia y la ignorancia que tanto los limita. Cuando alguien empieza a reconocer sus errores, a escuchar de verdad a los demás y a aceptar sus propias imperfecciones, ya está dando el primer paso para romper con esos ciclos destructivos. Los signos de un cambio temprano pueden ser sutiles pero poderosos. Una mayor disposición a reflexionar antes de actuar, una actitud más abierta y receptiva en las conversaciones, o incluso un simple acto de pedir perdón cuando se comete un error. Estos pequeños gestos revelan una creciente humildad y un deseo sincero de mejorar. Es importante mantener la atención en estos detalles, pues son indicadores claros de que la persona está en camino de transformar su forma de relacionarse y de tomar decisiones. Reconocer que el cambio es posible y que cada paso cuenta ayuda a fortalecer la motivación para seguir adelante. La clave está en cultivar una actitud consciente, evitando caer en la autocomplacencia o en la desesperanza ante los errores pasados. La autocrítica constructiva y la voluntad de aprender de las experiencias son herramientas poderosas para avanzar. Al mismo tiempo, es fundamental entender que este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere paciencia, constancia y una activa vigilancia de uno mismo. La buena noticia es que, con dedicación, estos pequeños signos de avance pueden convertirse en hábitos sólidos, permitiendo que las relaciones se vuelvan más saludables, basadas en el respeto mutuo y la confianza. En el próximo bloque, exploraremos cómo estas transformaciones en el comportamiento diario generan cambios concretos en las decisiones y en las relaciones, consolidando este proceso de crecimiento personal. La esperanza está en que, con esfuerzo y atención consciente, todos podemos construir uma versão mais sábia e equilibrada de nosotros mismos. Pequenas ações, como pedir perdão ou adotar uma postura mais receptiva, mostram que você está no caminho da humildade e do crescimento emocional. A transformação exige paciência, disciplina e vigilância constante, mas o esforço vale a pena. Imagine relações mais equilibradas, respeito mútuo e uma versão melhor de si mesmo emergindo a cada dia. Você tem o poder de construir essa mudança, de se tornar alguém mais sábio e consciente. Então, não espere mais para começar. Faça a sua parte agora, seja o protagonista da sua própria evolução. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like, pois isso incentiva mais pessoas a refletirem e também a mudarem suas vidas. Acredite, o melhor ainda está por vir, e tudo começa com uma decisão simples: desejar ser uma versão melhor de si mesmo. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Seu futuro mais consciente e equilibrado depende das ações que você toma hoje. Então levante-se, inspire-se e siga em frente. O primeiro passo é seu. Você tem dentro de si o poder de mudar a sua história, de construir relações mais saudáveis e de se tornar alguém que inspira confiança e respeito. Não importa o quão difícil pareça, a coragem de reconhecer suas falhas e buscar a melhoria é o primeiro passo para uma vida plena e equilibrada. Acredite na sua capacidade de se reinventar, de aprender com os erros e de fazer escolhas que te levem para um caminho mais consciente. Você é mais forte do que imagina, e cada esforço, por menor que seja, é uma vitória rumo a uma versão melhor de si mesmo. Não deixe que o passado ou as dúvidas te impeçam de avançar. O futuro que deseja começa agora, neste instante, com a decisão de mudar e de se comprometer com seu próprio crescimento. A hora de agir é agora. Você merece uma vida plena, cheia de propósito e autoconfiança. Então, levante-se, olhe para frente e dê o primeiro passo rumo à sua transformação. Acredite, você é capaz de criar uma nova história mais sábia, mais forte e mais feliz. O poder de mudar está em suas mãos. Basta decidir dar o primeiro passo hoje. La diferencia entre una vida plena y una vida estancada está en las decisiones que tomamos en cada momento. Tienes en tus manos el poder de transformar tu historia.
La elección de ser consciente, de aprender de los errores y de buscar siempre la mejora personal es lo que marcará la diferencia. No permitas que las dudas o los miedos te detengan. Cada pequeño esfuerzo, cada paso dado con intención, te acerca más a la mejor versión de ti mismo. Este es el momento de actuar. No esperes más para dar ese primer paso que cambiará tu vida. La transformación empieza ahora, con una decisión firme y un compromiso contigo mismo. Recuerda, tú eres el protagonista de tu historia y tienes la capacidad de reinventarte en cualquier momento. Si te ha inspirado este mensaje, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Cada video es una oportunidad para aprender, para motivarte y para seguir creciendo. Comparte este mensaje con quienes también necesitan escuchar que nunca es tarde para cambiar. El futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Mantén viva la esperanza, la motivación y la determinación. Tú tienes todo lo necesario para convertirte en la mejor versión de ti mismo. La transformación está a tu alcance. Es hora de dar el primer paso y comenzar ahora mismo.